Pearl Krabs podría parecer solo otra niña mimada en un pueblo elegante, pero es mucho más que bolsas de compras y botas chirriantes. Tras esos ojos brillantes, ella tiene sus propios sueños y su propia forma de defenderse, aunque eso signifique romper con todo lo que creía importante. Si realmente queremos entender a Pearl, debemos observar los momentos en que aprende a ser valiente, honesta y auténtica, incluso cuando nadie mira. Entonces, profundicemos y veamos de qué trata Pearl Krabs. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Pearl Krabs es la consentida hija ballena del señor Cangrejo, a quien todos parecen amar u odiar. La cuestión es, Perla podría ser la adolescente más realista de Bob Esponja. Sí, lo dije. Es malcriada, es materialista. Hace berrinches cuando no obtiene lo que quiere. Pero ¿no es exactamente así como se comportan la mayoría de los adolescentes? Lo que hace interesante a Pearl es que ella crece. Y, sinceramente, su transición de niña mimada a adolescente trabajadora es mucho más cercana de lo que la gente quiere admitir. Bien, empecemos con Botas Chirriantes, donde vemos a una perlita mimada. Esta chica vive en una burbuja tan densa que podrías rebotar monedas en ella. Su dormitorio parece un santuario a la cultura consumista. Pósteres de grupos musicales por todas partes, revistas de moda esparcidas, y esa fe inquebrantable en que el dinero de papá resolverá cualquier problema que tenga. Cuando el señor Don Cangrejo le da esas botas de pescar en vez de las pantuflas de aleta que usan sus amigas, la reacción de Perlita es, bueno, es totalmente exagerada, hace temblar la casa con su llanto. Pero esto es lo que realmente sucede. Es la primera vez en su vida que querer algo no es lo mismo que obtenerlo, y ella no tiene ni idea de cómo manejar eso. Piénsalo. Pearl nunca ha aprendido a lidiar con la decepción porque nunca ha enfrentado ninguna. Su papá la consiente. Ella obtiene lo que quiere, y cuando no, simplemente llora hasta que alguien lo arregla. Las botas no tratan realmente de botas. Tratan sobre Pearl descubriendo que el mundo no gira en torno a sus deseos. Lo que resulta algo triste es lo mucho que depende de los demás para valorarse. Esas pantuflas de aleta no son solo calzado para ella. Son la prueba de que ella importa, de que pertenece, de que vale la pena invertir en ella. Sin lo necesario, Pearl realmente no sabe quién es. Es bastante fuerte si lo piensas bien, y seamos realistas sobre el señor. Aquí Krabs. El tipo tiene buenas intenciones, pero no entiende nada de la dinámica social adolescente. Ve botas de pesca y piensa, prácticas, duraderas y baratas. Pearl ve un suicidio social. Ninguno de los dos intenta siquiera entender el punto de vista del otro. Es como si hablaran idiomas distintos. Pero esto es lo que realmente me atrapa de los inicios de Pearl. Ella es totalmente pasiva. Ella no piensa, quizás debería buscar trabajo y comprar mis propias pantuflas. Ella no piensa, quizás pueda aprovechar estas botas. Ella simplemente espera que los demás le lean la mente y resuelvan sus problemas. Cuando no lo hacen, ella se desmorona. Si adelantamos hasta Pearl the Mall Girl, vemos a un personaje totalmente distinto. Claro, sigue obsesionada con encajar, pero ahora realmente está haciendo algo al respecto. Cuando todas sus amigas trabajan en el centro comercial y ella no, Pearl no solo llora por eso. Ella sale y consigue su propio trabajo. Eso es enorme. Esa es la diferencia entre un niño y alguien aprendiendo a ser adulto. Todo está perfectamente configurado. Marina se siente fatal vendiendo perritos calientes en Ristra. Nocturna está aburridísima en alguna tienda gótica. Nixie lidia con molestas ventas de joyas. Pero todas tienen algo que Pearl no, independencia. Están ganando su propio dinero, fijando sus horarios y sin depender de sus padres para todo. Pearl reconoce esto y toma una decisión. No, papá, dame dinero para ser como mis amigos, sino que debo trabajar para ser como mis amigos. ¿Eso es evolución de personaje, gente? Por supuesto, la realidad golpea fuerte. Todas las tiendas de moda la rechazan. Hot Dog on a String no la quiere. Scorched Coral ya contrató a alguien. Bangles and Dangles ni siquiera la considerarán para alguien acostumbrada a obtener lo que quiere. Esto es brutal. Pero en vez de rendirse como habría hecho la vieja Pearl, sigue intentándolo. Luego llega el delantal de la abuela, y aquí es donde el episodio se pone realmente interesante. Pearl debe elegir entre su imagen y sus metas. Trabajar en la tienda más sosa del centro comercial es un suicidio social, pero es su única opción. El hecho de que acepte el trabajo demuestra que por fin prioriza el fondo sobre la forma. Beatriz es la mentora que Pearl nunca supo que necesitaba. Esta anciana ha pasado por todo lo que Pearl atraviesa. Rechazo social, ser llamada aburrida, no encajar. Pero ella ha encontrado paz consigo misma de un modo que Pearl no. Cuando Beatriz le muestra a Pearl esas viejas fotos de cuando la acosaban, básicamente le está diciendo, esto también pasará.
Todo el montaje de entrenamiento de la abuela es brillante. Pearl descubre que actividades que creía aburridas, tejer, hornear, contar historias, en realidad le brindan alegría. Ella experimenta con facetas de sí misma que nunca supo que existían. Así es como se crece de verdad. Cuando sus amigos aparecen para burlarse, llega la verdadera prueba. La antigua Pearl se habría derrumbado bajo la presión social, pero la nueva Pearl cuenta con el apoyo de Beatriz y, lo que es más importante, tiene un interés genuino en lo que hace. Ya no está jugando a disfrazarse. Ella ha encontrado algo que le importa. La resolución es perfecta porque es realista. Pearl no se vuelve abuela permanente, ni rechaza a sus amigos. Ella aprende a equilibrar la autenticidad con la conexión social, y eso es lo que parece la verdadera madurez. Sin elegir un extremo u otro, hallar cómo ser fiel a ti mismo manteniendo las relaciones. La transformación de Pearl de adolescente llorona en botas chirriantes a la joven trabajadora en Pearl, chica de centro comercial, nos muestra algo importante. Crecer consiste en conservar las partes de ti que funcionan mientras desarrollas nuevas habilidades para manejar las que no. Y, sinceramente, es más revolucionario de lo que admiten la mayoría de los dibujos. Pearl pasa de niña mimada a adolescente independiente, pero solo al derrumbarse su obsesión por la imagen, empieza a descubrir quién es realmente. ¿Te has fijado en que algunas de las lecciones de vida más importantes surgen de nuestros mayores desastres? Pasamos tanto tiempo intentando controlar nuestra imagen, mantener nuestro estatus y lucir perfectos que nos perdemos la verdadera diversión que ocurre justo frente a nosotros. La sociedad nos dice que las apariencias importan más que la autenticidad, que ser visto con las personas correctas es más importante que estar con buenas personas, pero a veces hace falta una catástrofe social total para comprender lo equivocados que estábamos en todo. Eso es exactamente lo que le sucede a Pearl en The Chaperone. Sinceramente, es uno de los episodios más brutales y honestos sobre la adolescencia que he visto. Esta es una demolición total de todo lo que Pearl considera importante, seguida de su lenta comprensión de que quizás, solo quizás, se ha preocupado por las cosas equivocadas. Esto es lo que pasa con Pearl en The Chaperone. Este episodio nos muestra lo superficial y obsesionada con su imagen que es. Y sinceramente, es algo brutal de ver. Pero también es donde vemos sus primeros momentos reales de genuina bondad y madurez. Es la pesadilla adolescente por excelencia. El novio alto, bronceado y apuesto de Pearl la deja justo antes del baile, y ella está totalmente devastada. Pero fíjate en lo que realmente le molesta. No es que haya perdido a alguien querido, es que no tiene el tipo de cita adecuado para mantener su estatus social. Literalmente le preocupa más su cutis y que la expulsen del comité del anuario que cualquier otra cosa. Cuando el señor Don Cangrejo sugiere a Bob Esponja como cita, y Perlita horrorizada se niega. Ella no solo dice que no, se vuelve loca pensando en lo que dirán los demás. La gente me confundiría con un planetario, dice, lo cual ni siquiera tiene sentido, pero demuestra lo angustiada que está por su imagen. Esta chica prefiere ir sola antes que ser vista con alguien que no cumpla sus estándares sociales. Lo que realmente delata es cómo trata a Bob Esponja durante el proceso de preparación. Ella le da esta enorme lista de exigencias. Tomarse en guapo y musculoso es hilarante y a la vez algo triste. El tipo literalmente se sube a zancos, cambia toda su apariencia e intenta ser alguien completamente distinto solo para hacer feliz a Pearl. Y Pearl aún lo trata como una vergüenza. Cuando él lucha con la ponchera debido a su ridículo disfraz, ella se siente mortificada. Cuando él intenta impresionarla con su trofeo de baile, que ni siquiera es suyo, ella se molesta. La situación del exnovio es donde las prioridades de Pearl quedan cristalinas. En cuanto aparece Octavius Rex, Pearl abandona a Bob Esponja e intenta esconderse bajo una mesa. Está tan obsesionada con ese ideal de alto, bronceado y guapo que no ve más allá de las apariencias. Octavia literalmente solo dice, Mip, el tipo no tiene personalidad que podamos ver. Pero como encaja en el papel, es automáticamente mejor que Bob Esponja para Perla. El desastre del baile es donde todo se viene abajo. Y sinceramente es mayormente culpa de Pearl. Ella presiona a Bob Esponja para actuar, aunque ve que aún lucha con su disfraz. Cuando él fracasa estrepitosamente y destruye la mitad de los adornos, Pearl lo culpa de inmediato y empieza a llorar porque lo ha arruinado todo. Ella no asume ninguna responsabilidad por empujarlo a algo que claramente no podía manejar. Pero aquí es donde el episodio se pone interesante. Cuando Bob Esponja entra llorando al baño, Perla lo sigue para intentar animarlo. Es la primera vez que la vemos anteponer los sentimientos ajenos a su propia imagen. Podría haber dado toda la noche por perdida y haberse ido a casa. Pero, en cambio, ella elige consolarlo. No te preocupes, Bob Esponja, no arruinaste nada, le dice. Y entonces admite algo crucial.
La verdad, fue bastante gracioso cuando ese perrito caliente cayó en el pelo de Judy. Empieza a ver la situación de otra forma, hallando humor en vez de solo vergüenza. El verdadero punto de inflexión llega cuando Pearl dice, pero me estoy divirtiendo. Esto es enorme para su personaje. Ella admite que, pese a los desastres sociales y problemas de imagen, en realidad se está divirtiendo con Bob Esponja. Es la primera vez que valoramos su diversión genuina sobre el estatus social. La secuencia de hacer la esponja es donde Perla apuesta por elegir la autenticidad sobre la apariencia. Podría haber bailado lento con discreción e intentar salvar su reputación, pero en lugar de eso, se entrega al ridículo baile de Bob Esponja. Cuando Octavius se le acerca durante el baile, ella literalmente le dice, «Piérdete, ingrediente de pizza», y decide seguir bailando con Bob Esponja. Octavio representa su ideal. Él es el chico alto, bronceado y guapo que la tiene obsesionada. Pero a la hora de la verdad, ella elige a Bob Esponja. Eso es desarrollo de personaje. Ella descubrió que disfrutar va más allá de tener la cita ideal y la imagen perfecta. Este episodio muestra a Perla aprendiendo a valorar lo real sobre lo falso, amistad real sobre parecer genial y diversión genuina sobre apariencias perfectas. Eso es exactamente lo que hace que la historia de Pearl en El pasante de Plankton sea tan inquietante y brillante. La mayoría ve este episodio como una simple comedia sobre Pearl, ayudando accidentalmente al enemigo de la familia. Pero en realidad es un comentario bastante oscuro sobre cómo la obediencia ciega puede llevar a la traición. Pearl sigue al Señor, el consejo de Krabs tan perfectamente que casi destruye todo por lo que trabajó. El montaje es el clásico de Pearl. Necesita dinero porque su padre es tacaño con su paga. Pero en vez de quejarse como habría hecho la antigua Pearl, sale y consigue un trabajo. Eso es justo lo que el señor Don Cangrejo quiere, ¿verdad? Su hija mostrando iniciativa, aprendiendo el valor del trabajo, volviéndose independiente. Salvo que ella decide trabajar para su peor enemigo, y de algún modo esto nunca le parece un problema. El miedo inicial de Plankton hacia Pearl es hilarante, pero también revelador. Él piensa literalmente que ella se lo comerá por ser una ballena, demostrando que hasta el supuesto genio del programa es capaz de prejuicios ridículos. Pero al notar que solo quiere dinero y no le importa quién pague, ve una oportunidad. El problema es que Plankton trata a Pearl igual que cualquier jefe terrible trata a sus empleados adolescentes. Él le deja todo el trabajo pesado mientras se queda con lo divertido. La experiencia de Pearl trabajando para Plankton es básicamente todos los empleos de verano terribles en uno solo. Le prometieron un trabajo científico emocionante, pero acaba de escalera humana y conserje. Cuando sus inventos explotan inevitablemente y causan grandes desastres, adivina quién tiene que limpiarlos. Pearl le recibe un escobazo en la cara, se cubre de vísceras de monstruo y la tratan como mano de obra desechable. Es un ejemplo perfecto de cómo los empleadores explotan a jóvenes trabajadores prometiendo experiencia mientras ofrecen explotación. Pero aquí es donde el episodio se pone realmente interesante. Cuando Pearl se queja con su padre sobre las terribles condiciones laborales, el señor Krabs no simpatiza ni hace preguntas sobre su empleador. En su lugar, le da el consejo más peligroso posible. Un buen empleado sigue las órdenes del jefe. Punto. Sin excepciones, sin pensamiento crítico, solo obediencia ciega. Aquí es donde el desarrollo del personaje de Pearl se vuelve complejo. No actúa con malicia ni rebeldía cuando decide ayudar a Plankton a robar la fórmula. En su mente, ella es la empleada perfecta que su padre le pidió ser. Cuando Plankton la asciende a pasante senior y le pide trabajar el turno nocturno, ella se emociona al creer que finalmente recibe el respeto y la oportunidad que merece. La secuencia del robo es brillante porque muestra lo fácil que las buenas intenciones pueden llevar a resultados terribles. Pearl cree sinceramente que triunfa en su trabajo siguiendo los consejos de su padre y demostrando ser una trabajadora responsable. Ella no tiene idea de que participa en la peor pesadilla de su padre porque nadie le enseñó a pensar críticamente sobre lealtades en conflicto. El momento en que el señor Krabs descubra a Perlita con Plankton es devastador para ambos. Pearl está sinceramente confundida sobre por qué él está molesto. Solo hacía lo que me dijiste, le dice ella, y tiene toda la razón. Ella siguió su consejo a la perfección. El problema es que su consejo fue pésimo. Señor, Don Cangrejo nota su error de inmediato. Maldita sea mi boca. Pero es demasiado tarde. Su genérica sabiduría paternal sobre seguir órdenes ha fracasado estrepitosamente porque nunca consideró que su hija aceptaría un trabajo con su enemigo. Es el ejemplo perfecto de cómo los consejos paternos pueden tener consecuencias imprevistas al tomarse al pie de la letra. Pero el movimiento final de Pearl hace que el episodio sea realmente especial. Cuando se da cuenta de que tiene ventaja sobre Plankton y su padre,
No solo entrega la fórmula y se disculpa. Ella negocia. Ella exige el triple de su paga a cambio de la fórmula, chantajeando esencialmente a su propio padre. Esta es alguien que entiende el poder y no teme usarlo. Su renuncia también es perfecta. Ella no solo le entrega la fórmula a Plantón y se marcha. Literalmente lo dispara por su espiráculo como una bala de cañón. Es a la vez hilarante y simbólico. Ella rechaza todo lo que él representa, mientras demuestra que no es víctima de nadie. Lo realmente subversivo de este episodio es que Perla gana por completo. Logra que su padre triplique su paga, así que no tiene que trabajar en todo el verano. Ella ha aprendido que su trabajo tiene valor y no debe aceptar condiciones laborales terribles solo porque necesita dinero. Lo más importante es que descubrió que obedecer ciegamente es peligroso. A veces necesitas pensar por ti mismo. El viaje de Perla aquí muestra a alguien aprendiendo a manejar lealtades opuestas, reconocer la explotación y usar influencia para obtener lo que desea. En realidad es un desarrollo de personaje sofisticado disfrazado de comedia absurda sobre una ballena que trabaja para un villano diminuto. Perel aprende a ser independiente y a defenderse, pero realmente madura cuando se ve obligada a enfrentar sus miedos y conexiones reales en pequeños momentos. Pero antes de contarte esa loca experiencia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Y ahora volvamos al video. Esta es la incómoda verdad sobre crecer que casi nadie admite. Las mayores pruebas de la vida son los momentos cotidianos donde lidias con gente que no te agrada. Te ves forzado a enfrentar tus propias debilidades y debes elegir entre tu zona de confort y hacer lo correcto. Las historias de madurez solían centrarse en grandes aventuras y momentos heroicos. Pero el verdadero crecimiento ocurre en espacios reducidos con gente molesta cuando todo sale mal. Eso es exactamente lo que hace que las experiencias de Pearl en estos episodios sean brutalmente honestas. Ella no lucha contra dragones ni salva al mundo. Ella lidia con ese tipo de desastres cotidianos que realmente forjan quiénes somos como personas. Tunnel of Glove lanza a Perla a su pesadilla personal, quedar atrapada en una atracción aburrida y averiada con la persona más vergonzosa que conoce. Todo está diseñado para torturarla. Intenta pasar un día divertido en el parque de atracciones con sus amigos, luciendo genial y manteniendo su imagen, cuando de repente queda atrapada en un bote diminuto con Bob Esponja, durante horas mientras todo el parque observa cómo se desarrolla su situación romántica. Lo brillante de este episodio es cómo despoja a Pearl de sus defensas habituales. Ella no puede escapar, no puede llamar a su padre por ayuda, y ni siquiera puede mantener su actitud habitual porque la situación es demasiado absurda. Al averiarse la atracción y quedar atrapados a oscuras, Pearl debe enfrentar lo que ha evitado. El problema no es Bob Esponja. Su obsesión por la imagen y el estatus social es lo que hace todo miserable. El momento en que se apagan las luces es donde todo cambia. De pronto, la mayor preocupación de Perlita son las cosas aterradoras de las que habla Bob Esponja. Su incesante parloteo sobre monstruos y payasos espeluznantes le hace ver que, en realidad, le ha dado más miedo parecer estúpida que cualquier otra cosa verdaderamente aterradora. Cuando finalmente admite que tiene miedo y le pide a Bob Esponja que la abrace, no es romántico. Es su primer momento de honestidad genuina sobre sus sentimientos. El contraste entre el comportamiento inicial de Pearl y su reacción final es asombroso. Al principio, le mortifica la idea de ser vista como la novia de Bob Esponja, tratándolo como veneno social. Al final, ella les toma una foto mientras el robot payaso espeluznante los asusta. Ha aprendido a encontrar humor en la situación en lugar de solo vergüenza. Lo realmente subversivo de este episodio es que muestra a Perla descubriendo que los desastres pueden ser divertidos cuando dejas de luchar contra ellos. Supongo que al final resultó ser divertido, dice ella tras ser expulsados de la atracción que explotó. No solo está siendo amable, está sinceramente sorprendida de que el peor escenario posible resultara agradable. Esa es una lección bastante sofisticada sobre hallar alegría en el caos. Wounds on the Moon somete a Pearl a un tipo de presión totalmente distinto. En lugar de estar atrapada con alguien que le avergüenza, está atascada con alguien que le desagrada profundamente. Escuidina. El episodio la obliga a confrontar sus propios prejuicios sobre qué tipo de personas merecen respeto. El trato inicial de Pearl hacia Escuidina es bastante terrible. Se burla de Escuidina por ser empollona, presume de su estatus de animadora y trata la inteligencia y los intereses académicos como algo vergonzoso. ¿Siempre tienes que restregarme en la cara que eres animadora?, Escuidina pregunta, y la respuesta de Pearl es restregarle literalmente sus pompones en la cara. Es un acoso malintencionado disfrazado de broma juguetona. Pero el entorno lunar crea una situación donde las ventajas habituales de Pearl no importan. Ser popular no ayuda a recolectar rocas lunares ni a medir la gravedad. Sus habilidades de animadora son realmente útiles para medir la gravedad,
pero el conocimiento científico y la preparación de Esquirrina resultan igual de valiosos. El episodio obliga a Perla a reconocer que distintos tipos de inteligencia y habilidades tienen valores diferentes en diversas situaciones. El incidente de las piedras es donde su conflicto alcanza su punto máximo, pero también es donde ambos aprenden algo importante. Cuando Esquirrena le lanza una piedra a Pearl y falla, Pearl se ríe y piensa que ha ganado. Pero la roca orbita la luna y la golpea de todos modos. Una metáfora perfecta de cómo las acciones tienen consecuencias incluso cuando creemos haberlas evadido. La respuesta de Esquidina. Ciencia, bien, muestra que se enorgullece del logro intelectual, aunque surgiera de la ira. Pero la crisis cuando Bob Esponja mueve la luna de órbita obliga a Perlita y Esquidina a colaborar. Cuando se abrazan con miedo, ambos se disculpan. Siento mucho que seas animadora. Mientras Esquidina dice, siento que seas un nerd. Ambos comprenden lo ridículos que suenan sus prejuicios al decirlos en voz alta. La resolución muestra un auténtico crecimiento personal. Al final del episodio, Pearl le pide a Esquidina que le enseñe ciencia, ofreciendo. Ella no solo tolera los intereses de Esquidina, ella desea aprender activamente de ellos. Es un gran cambio para alguien que solía burlarse de la inteligencia como algo de lo que avergonzarse. Lo que hace efectivos a ambos episodios es que no le dan a Pearl victorias fáciles ni lecciones simples. En Túnel del Guante, ella no se vuelve mejor amiga de Bob Esponja de repente. Ella recién aprende a hallar humor en situaciones incómodas. En Guns on the Moon, ella no abandona del todo su identidad como animadora. Ella simplemente amplía su definición de qué personas merecen respeto. Ambos episodios sitúan a Perla en situaciones donde sus mecanismos habituales fallan. No puede usar su encanto para arreglar una avería, ni imponer su camino al éxito en la luna. Ella debe desarrollar nuevas estrategias para lidiar con la incomodidad, el miedo y el conflicto interpersonal. Así es como se crece de verdad. Aprender que tus viejas formas de resolver problemas no funcionan en toda situación. La belleza de estos episodios reside en que muestran a Pearl aprendiendo a valorar la autenticidad sobre la imagen, la cooperación sobre la competencia y la resiliencia sobre el control. Descubre que algunos de sus momentos más significativos surgen de situaciones de las que inicialmente quería escapar. Pearl aprende a reír en medio del caos y a dejar su fachada. Pero es cuando llega la traición que finalmente descubre en quién confiar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen aprender las lecciones equivocadas de sus errores? Esperamos que los adolescentes se equivoquen, afronten consecuencias y luego se vuelvan personas más sabias y responsables. Pero ¿qué sucede cuando la verdadera lección es descubrir en quién puedes confiar realmente cuando todo sale mal? La mayoría de las historias de madurez quieren enseñarnos que la rebelión es mala y la autoridad es buena. Pero la vida real es mucho más complicada que eso. A veces las autoridades en tu vida no tienen ni idea. A veces la gente genial es falsa. Y a veces, quien creías que era el mayor perdedor resulta ser el único que realmente te ayudará cuando estés en problemas. Eso es exactamente lo que hace The Whale Watching, un episodio tan honesto sobre crecer. Pearl no se convierte en mejor persona al final. Ella se vuelve más inteligente. Y, sinceramente, eso podría ser más útil a largo plazo. Toda la situación es la clásica rebelión adolescente de manual. Pearl quiere ir a una fiesta. Su papá dice no, así que ella esquiva sus reglas. Pero lo que hace diferente a este episodio es cómo muestra el colapso total del plan de cada figura de autoridad. El señor Cangrejo cree que puede controlar a Pearl contratando una niñera y poniendo rejas en la ventana. Calamardo cree que puede entretenerla con manualidades y jazz. Pearl cree que a Dylan realmente le importa a ella. Las suposiciones de todos resultan ser totalmente erróneas. El error de Cangrejo es creer que las barreras físicas pueden detener a un adolescente decidido. Los barrotes de las ventanas son inútiles, cuando Pearl puede llorar a través de la pared y crear su propia salida. Su elección de Calamardo como niñero demuestra lo poco que entiende tanto a su hija como a su empleado. El historial de Calamardo con Perla de bebé debió ser una advertencia. Los recuerdos lo muestran nadando por su vida mientras la bebé Pearl inunda la casa en llanto. El enfoque de Calamardo es aún peor porque es muy condescendiente. Trae muñecos de ballenas, libros para colorear y cintas para cantar como si Pearl fuera aún una niña pequeña. Cuando eso no funciona, prueba con jazz, lo cual hace que la situación sea aún más vergonzosa. La escena donde su música jazz transforma literalmente a adolescentes en nerds es brillante. Demuestra lo totalmente desconectado que está de lo que los adolescentes realmente quieren, pero aquí es donde el episodio se vuelve realmente inteligente. La rebelión de Perla no se presenta como algo inherentemente malo. Ella quiere ir a una fiesta con sus amigos y su novio. Es un comportamiento adolescente normal. El problema es su mal criterio sobre en quién confiar. Dylan es el ejemplo perfecto de un adolescente que parece genial pero carece de fondo. Es guapo,
habla con jerga de surfista y conoce todas las fiestas geniales. Pero cuando Pearl se mete en problemas, él la abandona de inmediato. Vamos a meternos en muchos problemas. Déjala. Vámonos de aquí. No le preocupa la seguridad de Pearl. Le preocupa que lo atrapen. La fiesta de los infractores es una metáfora brillante de la presión social y la asunción de riesgos. La actividad parece divertida y emocionante, pero en realidad es peligrosa. Pearl nunca lo ha hecho antes. No está segura de si es seguro, pero lo hace igual porque Dylan la presiona y porque quiere encajar. Cuando encalla, se da cuenta demasiado tarde de que le supera la situación. Lo más duro de la situación de Pearl es que termina completamente sola. Sus amigas la abandonan, su novio la deja, y ella queda atrapada en la superficie sin poder volver bajo el agua. Esta es la pesadilla de todo adolescente, estar en graves problemas sin nadie que te ayude. El hecho de que sea Calamardo quien la salve lo hace aún más aleccionador. El rescate de Calamardo es genuinamente heroico, pero también práctico. No sermonea a Pearl ni le dice te lo dije. Él solo se enfoca en resolver el problema. Cuando bajarla no funciona, él se pone creativo con la bomba de aire. Cuando ella llora porque Dylan la abandonó, él no minimiza sus sentimientos. Él solo dice, no es para tanto, y la lleva a casa a salvo. El viaje en bici a casa es donde realmente conectan. Pearl ha sido totalmente humillada, abandonada por su novio, dejada por sus amigos, rescatada por quien creía el más soso, pero en lugar de restregárselo, Calamardo le ofrece algo mejor: venganza. Todavía podemos divertirnos un poco esta noche. La broma a Dylan es perfecta porque le muestra a Pearl que hay distintos tipos de diversión. En lugar de intentar impresionar a quien no le importa, puede aliarse con alguien que realmente la apoyó cuando necesitó ayuda. El hecho de que usen a Bob Esponja como arma es extra gracioso. La persona más molesta en la vida de Calamardo se vuelve un medio para vengarse de quien hirió a Perlita. Pearl descubre que quien creía aburrido, Calamardo, es en realidad confiable. Bueno, la persona que ella creía genial, Dylan, es en realidad un cobarde. Esa es una lección valiosa, pero no es la moraleja tradicional sobre seguir reglas y respetar la autoridad. El episodio termina con Perlita y Calamardo riendo juntos, mientras Bob Esponja persigue a Dylan por la calle. No son mejores personas de lo que eran al principio. Solo son personas que se entienden mejor. Pearl no ha aprendido a obedecer siempre a su padre ni a evitar fiestas. Ha aprendido a elegir mejores aliados y a valorar a quienes realmente aparecen cuando las cosas salen mal. Es una lección bastante sofisticada para un programa infantil. Reconoce que los adolescentes se rebelarán y correrán riesgos, pero sugiere que la calidad de tus relaciones importa más que la perfección de tus decisiones. A veces, lo mejor que puedes aprender de un desastre es con quién contar cuando todo se viene abajo. Pearl descubre quién importa realmente cuando todo se desmorona. Pero su mayor cambio llega al aprender a defender lo justo, sin importar el costo. Pearl Krabs muestra un crecimiento real y sinceramente me sorprendió. Por lo general, es solo una niña rica mimada que hace berrinches cuando su papá no le compra cosas. Pero realmente la vemos volverse más madura y reflexiva mediante experiencias clave que ponen a prueba quién es ella en realidad. En una cabaña en el Kelpo, Perlita va de campamento con Karen, Arenita y la señora Puff. Este episodio muestra a Perla madurando realmente al afrontar situaciones difíciles. Cuando su remolque lleno de suministros se estrella y se hunde en el barro, la vieja Per habría tenido una crisis total por perder su mochila. En cambio, ella solo lo afronta. Ella está aprendiendo que a veces ocurren cosas malas y debes adaptarte en lugar de desmoronarte. Lo realmente interesante es cómo Pearl cobra mayor conciencia emocional sobre la dinámica grupal. Ella no busca ser el centro de atención ni que todo gire en torno a sus problemas. Cuando las otras mujeres le cuentan historias de miedo para gastarle una broma, Pearl cae al principio, pero luego se ríe en lugar de enfadarse. Ella está aprendiendo cuándo vale la pena molestarse y cuándo es mejor simplemente dejarse llevar. La experiencia de acampar obliga a Pearl a ser más autosuficiente. Ella no puede solo llamar al señor Krabs para solucionar sus problemas o comprar su salida de una situación incómoda. Ella debe resolver las cosas con recursos limitados y trabajar con los demás como iguales, en lugar de esperar un trato especial. Ese tipo de crecimiento solo surge al enfrentar desafíos reales. Uptown Girls muestra a Pearl desarrollando una visión aún más profunda sobre relaciones y valores. Ella se ofrece a mostrarle la gran ciudad a Narlene, lo que implica responsabilizarse de la experiencia de otra persona. Es un gran cambio para alguien que suele pensar solo en sí misma. Aquí es donde Pearl realmente crece como persona. Narlene es todo lo que Pearl normalmente no es. Ella recoge chicle del suelo, rompe puertas caras y no tiene interés alguno en las compras lujosas.
Todo lo de Narlene debería avergonzar a Pearl, pero ella aprende a ver más allá de las diferencias superficiales. Ella reconoce que la autenticidad de Narlene es más valiosa que intentar encajar. La gran prueba de la nueva mentalidad de Pearl llega al conocer a Lady Uptown. Esa mujer rica y arrogante que representa todo lo que Pearl solía admirar. Lady Uptown empieza a tratar fatal a Narlene solo por ser diferente, y Pearl debe elegir entre su estatus social y hacer lo correcto. Pearl decide defender a Narlene. Literalmente llama snob engreída a Lady Uptown y defiende a su amiga, aunque eso signifique que la expulsen de la elegante tienda. Eso requiere agallas. Comprender que tu reputación ante gente superficial no vale traicionar a quien confía en ti. El momento realmente impactante es cuando Pearl tira la tarjeta de crédito de diamante de su padre para ayudarlos a escapar. Ella se ha dado cuenta de que lo material son solo objetos, pero las relaciones con buenas personas son irreemplazables. Eso es algo que la mayoría de los adultos nunca comprende. Pearl se vuelve lo bastante lista para ver el falso glamour de lugares como Uptown. Ella comprende que las tiendas lujosas y la gente arrogante no superan las experiencias genuinas con amigos de verdad. La antigua Pearl se habría impresionado por la riqueza y estatus de Lady Uptown, pero la nueva Pearl ve más allá de esa absurda superficialidad. Su entusiasmo por visitar la casa de campo de Narlene muestra que Pearl se vuelve más abierta a diferentes formas de vivir. Ella no solo tolera el estilo de vida de Narlene y Alene, siente una curiosidad genuina. Pearl aprende que hay un valor en la sencillez y autenticidad que el dinero no puede comprar. Estas experiencias ayudan a Pearl a entender la diferencia entre lo que la sociedad dice que es importante y lo que realmente lo es. Deja de definirse por la riqueza de su padre y comienza a construir su propia identidad basada en sus elecciones y relaciones. Pearl también desarrolla inteligencia emocional. Ella aprende a leer mejor las situaciones y responder adecuadamente en lugar de solo reaccionar según sus deseos inmediatos. Cuando Narlene causa un caos en la tienda, Pearl no entra en pánico ni la abandona. Ella mantiene la calma y encuentra soluciones. La transformación muestra a Pearl superando sus viejos hábitos. Empieza a considerar cómo sus actos afectan a otros y a tomar decisiones basadas en principios en lugar de solo impulsos. Esa es una madurez real que va mucho más allá de solo envejecer. La transformación muestra a Pearl aprendiendo por fin a pensar en los demás en lugar de solo en sí misma. Deja de centrar todo en sus deseos y empieza a considerar cómo sus decisiones afectan a quienes la rodean. Ella toma decisiones basadas en lo que es realmente correcto, en lugar de solo hacer lo que se siente bien en el momento. Pearl aprende a rechazar la superficialidad con la que creció. Ella descubre que ser amable con la gente importa mucho más que ser la chica popular, que apoyar a tus amigos es más importante que tener cosas caras, y que las relaciones reales superan todo lo lujoso que el dinero de papá puede comprar. Honestamente, la mayoría de los adultos nunca lo aprende. Este crecimiento se siente real porque Pearl debe atravesar situaciones difíciles que la obligan a descubrir en qué cree realmente. Ella aprende que las mejores experiencias surgen al conectar con quienes la aprecian por quien es, no por lo que posee ni por el dinero de su familia. Al final, Pearl valora más lo auténtico que las apariencias, y considera que el carácter de una persona importa más que su dinero. Ella se convierte en alguien capaz de ver a través de los falsos y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o le cuesta algo. Ese es el tipo de crecimiento que realmente te hace madurar, no las falsas cosas de adultos que a la mayoría le importa fingir. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo.